Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las historias más trágicas y conmovedoras de la Biblia. Una que nos habla de traición, dolor y las devastadoras consecuencias del orgullo. Es la historia de un padre, un rey amado, enfrentado a la rebelión de su propio hijo. Hablamos del rey David y la rebelión de Absalón. A menudo pensamos en David como el valiente pastor que derrotó a Goliat, o el rey poeta que escribió los Salmos. Pero la Biblia también nos muestra su lado más humano, el de un padre con un corazón roto. La historia de Absalón es un espejo oscuro que refleja las grietas dentro de la propia familia de David. Una tragedia que se fue gestando lentamente, alimentada por el resentimiento, la falta de justicia y una ambición desmedida. ¿Cómo pudo el hijo amado levantarse en armas contra su propio padre, que llevó a esta dolorosa guerra civil? Acompáñenme a desentrañar este drama familiar que sacudió los cimientos de Israel. Todo comienza años antes, con otro terrible evento en la familia de David. Tamar, hermana de Absalón, fue deshonrada por su medio hermano, Amnón. Ante este acto atroz, David se enojó, pero no hizo nada. No castigó a Amnón. Esta inacción del rey sembró una semilla de amargura y resentimiento en el corazón de Absalón. Durante 2 años, Absalón guardó silencio, pero su sed de venganza crecía por dentro. Finalmente, organizó un banquete, y en medio de la fiesta, ordenó a sus siervos que mataran a Amnón. Tras el asesinato, Absalón huyó y vivió en el exilio durante 3 años. Aunque David extrañaba profundamente a su hijo, el distanciamiento y la falta de resolución solo agrandaron la herida. Con el tiempo, Joab, el general de David, intercedió para que Absalón pudiera regresar a Jerusalén. Sin embargo, incluso a su regreso, David no quiso verlo. Pasaron otros 2 años antes de que padre e hijo se reencontraran. Cuando finalmente se vieron, David besó a Absalón. Parecía una reconciliación, pero el corazón de Absalón ya estaba endurecido y lleno de planes oscuros. El perdón fue superficial. La raíz del problema nunca se abordó. Aquí es donde comienza la conspiración. Absalón, conocido por su increíble belleza y su larga cabellera, era carismático y astuto. Se posicionaba a las puertas de la ciudad, el lugar donde se impartía justicia. Cuando la gente venía a presentar sus casos ante el rey David, Absalón los interceptaba. Les hablaba con dulzura, mostrándoles empatía y escuchando sus quejas. Les decía cosas como: mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y luego añadía: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia. Con esta estrategia, Absalón fue robando el corazón de los hombres de Israel. Les hacía sentir que a él sí le importaban, a diferencia de su padre, a quien pintaba como un rey distante e inaccesible. Les daba abrazos y besos, creando una falsa imagen de cercanía y preocupación. Durante 4 años, tejió pacientemente su red de engaños, ganando seguidores por todo el reino. No usó la fuerza, sino la manipulación y la seducción política. Prometió una justicia que, según él, su padre ya no ofrecía. Su orgullo y su ambición de poder lo estaban consumiendo, y estaba dispuesto a todo para sentarse en el trono, incluso si eso significaba destruir a su propio padre. El plan de Absalón entró en su fase final. Le pidió permiso a David para ir a Hebrón, la antigua capital, donde David mismo fue coronado. Con la excusa de cumplir un voto a Dios, David, sin sospechar nada, le dijo: ve en paz. Pero esto era una trampa. Una vez en Hebrón, Absalón envió espías por todas las tribus de Israel con un mensaje secreto: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. La conspiración se hizo fuerte, y el pueblo se unió a él en masa. Incluso Ahitofel, uno de los consejeros más sabios y cercanos de David, se unió a la rebelión, lo que fue un golpe devastador para el rey. Cuando la noticia llegó a Jerusalén,
David entendió la gravedad de la situación. Su propio hijo venía contra él con un ejército. En un acto de profunda humildad, y para evitar un baño de sangre en su amada ciudad, David tomó una decisión dolorosa: huir de Jerusalén. Imaginen la escena: el gran rey David, el guerrero invencible, ahora un anciano, caminando descalzo y llorando, subiendo el monte de los olivos, abandonando su palacio y su trono. Su corazón estaba destrozado, no por perder el reino, sino por la traición de su hijo. En su huida, oró a Dios con una petición específica: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Sabía que el consejo de Ahitofel era casi como una palabra de Dios, y su traición era la mayor amenaza estratégica. Mientras tanto, Absalón entró en Jerusalén y tomó el palacio. Ahitofel le dio un consejo astuto y brutal. Le dijo que persiguiera a David esa misma noche con 12,000 hombres, mientras David estaba cansado y débil. Si lo mataban solo a él, el pueblo se volvería a Absalón sin más guerra. Era un plan militarmente perfecto. Sin embargo, otro consejero, Husai, que se había quedado en Jerusalén como espía leal a David, propuso un plan alternativo. Argumentó que David y sus hombres eran guerreros feroces, y que un ataque sorpresa podría salir mal. En su lugar, sugirió que Absalón reuniera un ejército masivo de todo Israel, con él mismo al frente, para aplastar a David de una vez por todas. El consejo de Husai apeló al ego y la vanidad de Absalón, quien se imaginó liderando un ejército invencible. Absalón y sus hombres prefirieron el consejo de Husai sobre el de Ahitofel. La Biblia nos dice que esto fue obra de Dios para traer el mal sobre Absalón y salvar a David. El plan de Husai le dio a David el tiempo que necesitaba para cruzar el río Jordán, reagruparse y preparar a sus hombres para la batalla inevitable. Ahitofel, al ver que su consejo no fue seguido, y entendiendo que la rebelión estaba condenada al fracaso, se fue a su casa y se quitó la vida. La batalla final tuvo lugar en el bosque de Efraín. A pesar de la traición, el corazón de David seguía siendo el de un padre. Antes de que sus tropas partieran, les dio una orden clara a sus generales: Joab, Obisa e Itai: intratad benignamente por amor a mí, al joven Absalón. Quería que la vida de su hijo fuera perdonada, sin importar lo que hubiera hecho. Su amor de padre superaba su dolor como rey. La batalla fue feroz, y el ejército de David, aunque más pequeño, tenía más experiencia. El denso bosque se convirtió en una trampa mortal para las tropas de Absalón. 20,000 hombres murieron ese día. En medio de la caótica retirada, Absalón iba cabalgando en su mulo cuando pasó debajo de las ramas de una gran encina. Su larga y espesa cabellera, su orgullo y símbolo de vanidad, se enredó en las ramas. El mulo siguió de largo, y Absalón quedó colgado en el aire, atrapado entre el cielo y la tierra. Uno de los soldados de David lo vio y fue a avisar a Joab. Joab, un hombre pragmático y a veces despiadado, ignoró la orden del rey. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, mientras aún estaba vivo, colgado del árbol. Luego, 10 de sus hombres lo remataron. Para Joab, la rebelión solo terminaría con la muerte de su líder. La ambición de Absalón lo había llevado a una muerte trágica y solitaria, atrapado por aquello que más enaltecía. Cuando los mensajeros regresaron para dar la noticia de la victoria, David solo tenía una pregunta en su mente. No preguntó por el reino ni por la batalla, sino por su hijo. ¿El joven Absalón está bien?, preguntaba desesperadamente. Cuando finalmente le confirmaron la muerte de Absalón, el rey se estremeció y subió a la habitación que estaba sobre la puerta, y lloró. Y mientras caminaba, decía: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». El lamento de David es uno de los pasajes más desgarradores de toda la Biblia. La victoria militar no significaba nada para él frente a la pérdida de su hijo. Su dolor nos muestra la profundidad del amor de un padre
incluso por un hijo que lo traicionó de la peor manera. Esta historia es una poderosa lección sobre las consecuencias del orgullo, la amargura no resuelta y la falta de comunicación en la familia. La inacción de David ante la injusticia contra Tamar, el resentimiento de Absalón y su ambición desmedida crearon una tormenta perfecta que casi destruye el reino. Pero también nos muestra a un David que, a pesar de sus fallas, enfrenta la prueba más dura de su vida con un corazón humilde y quebrantado. Dependiendo completamente de Dios, nos enseña que las heridas familiares son las más profundas y que el perdón y la corrección, a tiempo, son vitales. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de David y Absalón. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video.